Si la empresa en su estrategia corporativa dice, mire, para el año 2015 están los centros de distribución. ¿Para qué sirven? ¿Para qué tenemos un centro de distribución en la cadena de abastecimiento de una compañía? Mientras reflexionan sobre esa pregunta, empezamos con otro concepto paralelo. Es el concepto de estrategia. Una compañía, o mejor, toda compañía debe tener una estrategia de funcionamiento, de operación. Tiene que tener una visión, una misión y cómo va a enfrentar su mercado. En ese orden de ideas, cada compañía produce para sí misma cada cierto tiempo una estrategia. Esa es una responsabilidad de la alta gerencia de las compañías. Producir una estrategia, una carta de vuelo, cómo vamos a funcionar. Cuando la alta gerencia entrega la estrategia de una compañía, es función de cada área replicar esa estrategia al interior de sus áreas. Incluso definir a su interior una estrategia propia, una estrategia que se llama funcional. Entonces aquí hablamos de dos estrategias. La primera, que es la estrategia corporativa o empresarial, y la segunda, que es la estrategia funcional. Corporativa solo hay una. Funcional hay varias estrategias dependiendo cuántas áreas tenga una compañía. Es así como para el área financiera hay que tener una estrategia. Para el área de manufactura hay que tener una estrategia. Y para el área de logística hay que tener una estrategia. Entonces, los centros de distribución, y para ir contestando la pregunta del comienzo, son parte de la estrategia de logística. Y la estrategia de logística como tal se fundamenta para dar respuesta satisfactoria a la estrategia corporativa. Entonces, decimos que una estrategia de logística o bien de cadena de abastecimiento debe fundamentarse en tres objetivos. Un objetivo es la reducción de costos. Siempre en el proceso de logística y de cadena de abastecimiento estamos trabajando para reducir costos de operación. El segundo objetivo son los objetivos de optimización de capital. En ese sentido, requiere que la gestión de logística y de cadena de abastecimiento esté en todo momento buscando cómo optimizar las inversiones. ¿Y hay inversiones en la cadena de abastecimiento? Claro que sí. El inventario es una de ellas, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos inventarios muy altos, allí tenemos dinero comprometido, capital de trabajo de la empresa, flujo de caja que está allí comprometido, convertido en un inventario. Y hasta que ese inventario no se venda y el dinero que nos paga el cliente por concepto de esa venta ingrese a nuestra caja, ese dinero no se recupera, queda representado en inventarios. Por eso la importancia de la administración de los inventarios, porque es que representan un dinero importante del capital de trabajo de la compañía. El otro objetivo es el mejoramiento del servicio. Entonces, hasta aquí hemos hablado de tres objetivos bajo los cuales se debe fundamentar una estrategia de logística: la reducción de costos, la optimización de capital y la mejora del servicio. Mejora constante, permanente. Son tres objetivos en los cuales hay que estar trabajando todo el tiempo. El mejoramiento del servicio es cómo llego al cliente, cómo entrego mis mercancías, bajo qué promesa de servicio al cliente. Ojo con ese concepto, promesa de servicio. Revísenlo, por favor, investiguen un poquito qué es una promesa de servicio al cliente, qué variables conforman una promesa de servicio. Y dentro de ellos está, por supuesto, la variable tiempo. ¿Cuándo le voy a entregar un pedido a un cliente? Y me estoy comprometiendo como compañía. Entonces, recapitulemos. Tres objetivos: reducción de costos, optimización de capital, mejoramiento permanente del servicio. Los tres fundamentan una estrategia de cadena de abastecimiento y logística. Ahora uno puede preguntarse, ¿y a cuál de los tres le doy prioridad? ¿O cuál de los tres prevalece sobre los otros dos en el momento en que tenga que tomarse una decisión? La pregunta es muy válida. En ese sentido, tenemos que decir que eso dependerá de la estrategia corporativa que la empresa haya fijado. Un ejemplo: si la empresa en su estrategia corporativa dice, mire, para el año 2015 la compañía se va a enfocar en reducción de costos como su principal estrategia, entonces todas las áreas tienen que formular estrategias para reducción de costos, planes de trabajo.
acción, gestión para reducción de costos. Y con ese lineamiento corporativo nos vamos a enfocar en la reducción de costos, privilegiándola sobre los otros conceptos. En este caso, primero reducción de costos que servicio, primero reducción de costos que optimización de capital. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Un cliente quiere un pedido, pero si yo se lo despacho solo, me cuesta más que despacharlo combinado en una ruta. Entonces, ¿qué decisión se toma? Pues si la decisión corporativa es reducción de costos, el pedido no se puede despachar hasta que no salga en una ruta con un camión completamente lleno de pedidos. Pero se pone en riesgo el cliente. Claro, se pone en riesgo el cliente, pero estamos cumpliendo con el lineamiento corporativo. Para eso es la gestión permanente de logística y de cadena de abastecimiento, para tratar de balancear esos tres objetivos de una estrategia de cadena de abastecimiento, para tratar de reducir costos sin detrimento del servicio, para tratar de optimizar capital sin detrimento del servicio, lo cual no es fácil. Eso no es fácil y precisamente ese es uno de los principales retos al gerenciar un centro de distribución, al gerenciar la logística, al gerenciar la cadena de abastecimiento. Hasta allí entonces tenemos tres conceptos: el concepto de estrategia, el concepto de centro de distribución, el concepto de estrategia funcional y los objetivos que hacen parte de una estrategia funcional. Adicionalmente hemos visto cómo priorizar esos tres objetivos y cuál de ellos sobre los otros dos, dependiendo de la estrategia corporativa. Avanzamos entonces a hablar ahorita de los objetivos de los centros de distribución. El primer, principal y gran objetivo de un centro de distribución es balancear las variaciones entre la producción y la demanda por medio de la administración del inventario. Ese es el principal objetivo de un centro de distribución. Ahora bien, los centros de distribución tienen otros objetivos. Si un centro de distribución hace parte de una red de distribución, pues puede actuar como plataforma de consolidación y desconsolidación de carga. Hay muchos objetivos, pero el principal, balancear las variaciones entre la producción y la demanda por medio de la administración del inventario. Ahora, esto nos lleva a visualizar los centros de distribución con un enfoque sistémico. El enfoque sistémico es el que nos muestra que un centro de distribución tiene entradas, tiene un proceso interno y posteriormente un flujo de salida. Ese es el concepto sistémico de centros de distribución. Ahora bien, ¿qué es lo que entra? Entran productos terminados, entran materias primas, entran devoluciones que pueden regresar de un cliente que no recibe. Internamente se administra el inventario, se administra la gestión de almacenes, se alistan órdenes, se alistan pedidos, se preparan, se facturan, se despachan. Y el flujo de salida comienza precisamente con esa fase de despacho y el proceso que lleva a la distribución y reparto de los diferentes pedidos en los diferentes canales de distribución que una compañía tenga. Entonces, bien, ese es el concepto de centro de distribución como un sistema. La gestión de un centro de distribución. Y para la gestión de un centro de distribución tenemos dos factores fundamentales: el costo y el servicio. El costo es lo que nos cuesta operar el centro de distribución y el servicio es la gestión que el centro de distribución debe ofrecer a su ámbito de cobertura, a los clientes que están dentro de ese ámbito de cobertura. Entonces, ¿qué buscamos? Como lo decíamos en las estrategias, el costo, reducirlo, minimizarlo, y el servicio, incrementarlo. Eso no es fácil, no es tan fácil como decirlo, porque supone una balanza que siempre debemos tratar de estar en equilibrio, bajar mi costo y aumentar mi servicio. Ese es el reto para la gestión de almacenes, para la gestión de centros de distribución. ¿Y con qué recursos se cuenta para lograrlo? Muy bien, pues está el recurso humano, que es el principal recurso. Está la infraestructura que se tenga del centro de distribución, de la red de distribución. Están los sistemas de manejo de materiales, que son los sistemas físicos de operación, de manejo, cómo maniobrar las mercancías al interior de un centro de distribución, y el sistema de información, la parte informática. Esos son los recursos con que se cuentan en un centro de distribución para gestionarlo, para darle el mejor servicio posible a un cliente al más bajo costo posible. Y ojo que estoy diciendo al bajo costo posible, no al más bajo costo. Porque cuando yo digo al más bajo costo, pues simplemente
me dedico a bajar costos y doy el servicio que pueda dar. Cuando digo al menor costo posible, es garantizar el servicio al menor costo posible. Fíjense que ahí, en los dos conceptos, estoy dando prioridades diferentes. En el primero, la prioridad es la reducción de costos. En el segundo, la prioridad es el servicio al menor costo posible. Entonces estoy enfocando la gestión a los dos frentes en forma simultánea. Tenemos entonces 4 recursos principales: el recurso humano, el sistema de manejo de materiales, la infraestructura y el sistema de información. Los 4 recursos principales o 4 ejes de recursos con que cuenta un centro de distribución. Concepto para apropiar, por favor. Hay un enfoque de gestión que se puede decir como gestión integral en los centros de distribución. Claro, porque hay que gestionar los 4 recursos, hay que gestionar el talento humano, hay que gestionar el sistema de manejo de materiales, hay que gestionar la infraestructura y hay que gestionar el sistema de información. Esa gestión integral nos lleva a mirar los procesos del centro de distribución, del almacén, y esos procesos están enmarcados como las 4 planeaciones, que son la planeación de la demanda, la planeación del abastecimiento, la planeación de la producción o manufactura y la planeación de la distribución. Allí enmarcamos los procesos de un centro de distribución y tenemos así una serie de actividades que en el concepto de sistema de un centro de distribución tenemos el flujo de entrada y allí vemos unos procesos. El principal proceso allí es el proceso de recepción de mercancías. Ya en la fase interna tenemos el proceso de almacenamiento, tenemos el proceso de administración de inventarios y tenemos el proceso de órdenes que salen, flujo de salida, para finalmente llegar al flujo de salida, que es ya el proceso de distribución. Y en eso tiene que ver el transporte, que ya es la parte exterior al centro de distribución. Ya entonces entramos a hablar de la nueva organización de un centro de distribución. Cómo el director, jefe o gerente del centro de distribución debe gestionar y cumplir sus funciones básicas. Pero además de esas funciones básicas debe trabajar con su recurso humano. Debe motivarlos, debe facultarlos, debe apoyarlos, debe darles el empoderamiento necesario para lo cual necesitan una fase de comunicación. En este caso, pues los procesos de formación de la gente, los procesos de capacitación resultan ser imprescindibles para que nuestro talento humano sea óptimo y permita que la gestión de las otras variables sea la indicada para que el centro de distribución entregue los resultados que se esperan, de servicio y de costo. Recordemos siempre esos 2 ejes centrales, el costo y el servicio. ¿Dónde ubicar un centro de distribución? La decisión de ubicación de un centro de distribución es una decisión netamente estratégica de una compañía. Cuando estamos ampliando mercado, cuando estamos ampliando nuestra cobertura de clientes, cuando se requiere, por ejemplo, reubicarnos, que toma tiempo, que toma una cantidad de análisis. Esa decisión afecta el futuro de una empresa. No es una decisión que dura 6 meses, ni un año. Se ubica, se decide su ubicación para muchos años, porque va a ser parte de una red de distribución, porque la empresa no puede darse el lujo de estar moviendo sus ubicaciones, sus posiciones de la red de distribución frecuentemente. Eso no está bien, eso no sería eficiente. A nosotros nos compete saber que es estratégica y que implica unos altos niveles de inversión y que ese centro de distribución va a ser parte de una red para llegar al consumidor final. ¿Qué conforma una red de distribución? Las plantas de producción en primer lugar, o sea, las posiciones fabriles, los almacenes y centros de distribución que se tengan a lo largo de la red, la estructura de transporte. La estructura de transporte hace parte de la red de distribución, incluyendo todos los intermediarios y lo que conocemos como canales de distribución. Y finalmente, los clientes y consumidores finales. Entonces son 5 componentes de una red de distribución: las posiciones fabriles, los centros de distribución, la estructura de transporte, los intermediarios o canales de distribución y el cliente final. ¿Cómo se diseña una red? Primero hay que mirar para qué tenemos una red de distribución. Una red de distribución satisface unas necesidades de unos clientes, de un mercado. Y en ese orden de ideas, pues la red de distribución debe funcionar. El diseño de la red hace parte de la decisión de cómo llegar al mercado.
cómo le voy a satisfacer los pedidos a mis clientes. ¿Dónde voy a ubicar cada uno de mis centros de distribución para estar a 24 horas de distancia o menos de mis consumidores? Y cada centro de distribución tendrá su rango de influencia, su rango de cobertura, y adicionalmente puede estar complementado con otros canales de distribución que llegan complementariamente a lo que el centro de distribución puede dar cobertura. Es un tema de cobertura. Ahora decimos, el tiempo de respuesta. Aquí hay que analizar la variable en dos ejes. A mayor número de centros de distribución en una red, el tiempo de respuesta al cliente debe disminuir. Y es lógico, porque si tengo más centros de distribución en una red, debo estar más cerca del cliente. Por lo tanto, el tiempo de llegar al cliente debe disminuir. El segundo concepto, el costo del inventario y el número de instalaciones. Cuando yo tengo más centros de distribución dentro de mi red, llego más rápido al cliente. Mi tiempo de respuesta disminuye y eso es bueno, eso es mejor. Pero también se multiplican mis inventarios y por lo tanto su costo aumenta. Entonces fíjense cómo se van comportando estas variables. El costo del transporte. A mayor número de instalaciones, el costo del transporte debe disminuir porque estoy más cerca al cliente. Entonces el trayecto final hasta el cliente es menor, por lo tanto el flete debe disminuir. Y el flete, el costo del transporte para llegar desde la planta de producción a ese centro de distribución también debe disminuir porque debo optimizar el tipo de vehículos. La gestión del transporte debe llevarnos a una reducción del costo de flete. ¿Cuál debe ser el punto óptimo entre el número de instalaciones y el tiempo de respuesta? Esa es una ecuación que debe ser importante de aclarar y de encontrar en una compañía y sobre todo para una gerencia de logística. ¿Cuál es el punto óptimo del nivel de servicio? ¿Cómo debo cruzar la curva de costo total de logística con la curva de costo de mi red de distribución para saber cuál es el punto óptimo del nivel de servicio? Es un aspecto que por favor quiero que revisen en el material y cómo llegar a obtener ese óptimo nivel de servicio. Hay condicionantes a tener en cuenta en todo caso en el diseño de una red de distribución. Uno de ellos es, por ejemplo, la distancia entre los centros de distribución y los clientes, pero también la distancia entre las plantas de producción y los centros de distribución. Estas distancias son importantes, hay que tenerlas en cuenta porque definen la estructura del transporte. Para finalizar, una reflexión. ¿Qué será mejor? ¿Centralizar y reducir el número de centros de distribución en una red o por el contrario, aumentarlos? Es un tema para reflexión en el que influyen los escenarios de cada compañía y por supuesto el producto en cuestión. Entonces por favor esa reflexión para que la trabajen, les dejo ese trabajito de reflexión para finalizar el módulo de centros de distribución. Gracias.